Entré al estacionamiento de la clínica por sexta vez ese mes, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. En el asiento trasero, mi hija Mía estaba sentada en silencio, con su pequeña mano presionada contra su nariz con otro pañuelo que ya se estaba tiñendo de rojo. «Está bien, cariño», dije, forzando la calma en mi voz. «¿La doctora? Paredes resolverá esto». Pero ya ni yo mismo creía mis propias palabras. Habíamos estado aquí 5 veces en 3 semanas. Análisis de sangre, imágenes, paneles de coagulación, pruebas de alergia. Todos y cada uno de los resultados volvían normales. Mientras tanto, mi hija de 8 años gastaba una caja de pañuelos cada 2 días. «Papi, está pasando otra vez», susurró Mía. Me giré para ver sangre fresca goteando de su fosa nasal izquierda. El pañuelo en su mano ya estaba empapado. Esta era la 3ª vez hoy. Apenas era mediodía. Mi exesposa, Clara, me había llamado dramático cuando planteé mis preocupaciones por primera vez. «A los niños les sangra la nariz», Daniel, había dicho con desdén. «Estás exagerando como siempre». Pero esto no era normal. Ningún niño debería sangrar tanto ni tan a menudo. «¿La doctora?» Paredes entró en la sala de examen con la misma sonrisa ensayada que había llevado en cada visita anterior. Era minuciosa, competente y claramente tan frustrada como yo. «Señor Chávez, he revisado todos los resultados de las pruebas de Mía nuevamente», dijo, abriendo pantallas en su tableta. «El recuento de plaquetas es normal. Los factores de coagulación son normales. No hay signos de la enfermedad de von Willebrand. No hay marcadores de hemofilia ni anomalías vasculares en las imágenes. Entonces, ¿por qué sangra todos los días?». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. La expresión de la doctora Paredes se suavizó. Entiendo su frustración. A veces, la epistaxis pediátrica puede ser idiopática, lo que significa que no podemos identificar una causa clara. Las fosas nasales son delicadas, en algunos niños. 16 hemorragias nasales en 3 semanas no son fosas nasales delicadas, interrumpí. Algo anda mal. Ella asintió lentamente. Voy a remitirlo a la doctora Ochoa, una hematóloga pediátrica en el hospital infantil. Si hay algo que se nos está pasando por alto, ella lo encontrará. Otra referencia, otro especialista, otra ronda de pruebas mientras mi hija seguía sangrando. El martes siguiente, Clara dejó a Mía en mi departamento después de su semana en casa de su madre. Nuestro acuerdo de custodia hacía que Mía alternara semanas entre nosotros, un horario que había funcionado bastante bien desde el divorcio hace 2 años. «¿Cómo estuvo tu semana, cariño?», pregunté, abrazando a Mía. «Bien». La abuela Diana vino mucho. Hizo galletas y vimos películas. Y me dio esto. Mía levantó la muñeca, mostrando una delicada pulsera de plata con pequeños dijes de mariposas colgando de ella. Se me encogió el estómago. Diana era la madre de Clara, y nuestra relación había sido tensa desde el divorcio. Ella había dejado claro que pensaba que Clara se había casado por debajo de su nivel al elegir a un maestro de matemáticas de preparatoria en lugar de los abogados y médicos de su círculo social. «Es bonita», dije con cuidado. «¿Cuándo te dio eso la abuela?». «El lunes pasado». Dijo que era especial, que pertenecía a su madre y ahora es mía. Tengo que usarla todos los días para mantener la bendición familiar. Examiné la pulsera más de cerca. Era antigua, probablemente vintage, con un cierre ornamentado y un delicado trabajo de filigrana en cada dije de mariposa. La plata tenía un aspecto ligeramente deslustrado, a pesar de que Mía obviamente intentaba mantenerla pulida. «¿La has estado usando toda la semana?». «Ajá». La abuela dijo que nunca debía quitármela, ni siquiera para dormir o bañarme. Dijo, la bendición solo funciona si me la dejo puesta. Algo frío se instaló en mi pecho. Miré el calendario en mi refrigerador. Las hemorragias nasales habían comenzado hace 3 semanas. La primera realmente mala había sido. Saqué mi teléfono y me desplacé por las alertas de mi calendario. Lunes,
Hace 3 semanas, el día después de que Clara mencionara que su madre vendría de visita. Probablemente no era nada. Correlación no era causalidad, pero no podía sacudirme la inquietud que trepaba por mi espalda. Esa noche, Mia tuvo 2 hemorragias nasales antes de acostarse. Apenas había logrado detener la primera antes de que comenzara la segunda. Se quedó dormida exhausta, y yo me senté en el pasillo fuera de su habitación, mirando esa pulsera de plata en su delgada muñeca y tratando de convencerme de no ser paranoico. El jueves por la tarde llevé a Mia al Parque Lincoln, a pesar del frío de octubre. Necesitaba normalidad, necesitaba ser una niña en lugar de una paciente. Corrió hacia el área de juegos mientras yo la seguía, café en mano, mirándola subir a los juegos con la cuidadosa atención de un padre que había pasado demasiadas horas en salas de espera médicas. Su hija tiene mucha energía. Me giré para encontrar a un anciano en el banco junto al mío. Llevaba un suéter grueso y lentes de montura metálica, con un libro de bolsillo doblado en sus manos curtidas. Tenía el aspecto de un abuelo disfrutando de la jubilación bajo el sol de otoño. Es una buena niña, dije, ofreciendo una sonrisa cortés antes de volver mi atención a Mia. Es una hermosa pulsera la que lleva puesta. Artesanía vintage. Ya no se ve trabajo así. Lo miré, sorprendido de que notara un detalle tan pequeño desde esa distancia. Es una reliquia familiar de su abuela. El hombre se quedó callado un momento, con los ojos todavía puestos en Mia mientras se deslizaba por la resbaladilla. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. ¿Ha estado enferma últimamente? Cada músculo de mi cuerpo se tensó. ¿Por qué pregunta eso? Lo siento. No pretendo ser entrometido. Es solo que pasé 40 años como químico investigador antes de jubilarme. Los viejos hábitos tardan en morir. No pude evitar notar que la pátina de la pulsera es inusual. La plata se deslustra a negro o gris típicamente, pero esa pieza tiene una decoloración casi verdosa en algunos lugares. Eso puede indicar contaminación por cobre. Oh. Se calló, pareciendo reconsiderar sus palabras. ¿O qué? Mi corazón latía con fuerza ahora. El hombre me miró a los ojos. O una aleación deliberada con metales que no deberían usarse en contacto prolongado con la piel. Algunas joyas antiguas se hacían con compuestos que ahora sabemos que son tóxicos. Plomo, arsénico, incluso mercurio se usaban a veces en trabajos decorativos de metal. Se me secó la boca. ¿Está diciendo que esa pulsera podría estar envenenando a mi hija? Estoy diciendo que es posible. Si ha estado experimentando síntomas inexplicables, particularmente cualquier cosa relacionada con sangrado o moretones, valdría la pena analizar la pieza. Las pruebas modernas pueden identificar la composición elemental con bastante facilidad. Ya estaba de pie, llamando a Mia. Ella corrió hacia mí, con confusión en su pequeña cara. Cariño, necesito que te quites la pulsera un minuto. Pero la abuela dijo. Sé lo que dijo la abuela. Solo por un minuto, por favor. Ella la desabrochó a regañadientes y me la entregó. La sostuve a la luz, examinándola más de cerca que antes. Ahora que el químico lo había mencionado, podía ver el tinte verdoso que había descrito, particularmente alrededor del cierre y los puntos donde los dijes se conectaban a la cadena. Hay un laboratorio privado en la avenida Insurgentes, dijo el hombre, escribiendo algo en la esquina de la página de su libro y arrancándola. Un colega mío lo dirige. Dígale que don Gregorio lo envió. Puede hacer un análisis espectrométrico completo en unas pocas horas. Tomé el papel, mi mano temblaba ligeramente. Gracias. No sé si esto es algo, pero gracias. Espero estar equivocado, dijo don Gregorio en voz baja. Pero si no lo estoy, no deje que se la ponga de nuevo hasta que lo sepa con certeza. Conduje directamente al laboratorio, con Mia confundida y haciendo preguntas que aún no podía responder. La pulsera estaba en una bolsa de plástico en mi bolsillo, y podía sentir su peso como plomo. El técnico del laboratorio se mostró escéptico hasta que mencioné el nombre de don Gregorio. Entonces se puso serio, profesional y preocupado. Podemos hacer un análisis elemental completo utilizando espectrometría XRF, explicó. Si hay metales tóxicos presentes, los identificaremos.
Deme 3 horas. Esas 3 horas parecieron 3 días. Llevé a Mia a tomar helado, la ayudé con la tarea, jugamos a las cartas, todo mientras mi mente corría a través de las posibilidades. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Realmente estaba acusando a mi ex-suegra de envenenar a nuestra hija con joyas? Pero las hemorragias nasales, el momento, la insistencia en que Mia nunca se quitara la pulsera. Mi teléfono sonó a las 6:47 de la tarde. Señor Chávez, necesita llevar a su hija a urgencias inmediatamente, dijo el técnico sin preámbulos. Y necesita traer esta pulsera como evidencia. Estoy llamando a la policía. Mis piernas casi cedieron. ¿Qué encontraron? La pulsera está fuertemente contaminada con talio. Se ha añadido deliberadamente a la aleación, particularmente concentrado en las áreas que tendrían mayor contacto con la piel. Señor Chávez, esto no es un accidente. Alguien modificó esta pieza específicamente para envenenar a quien la usara. La sala de urgencias se movió con urgencia controlada una vez que expliqué la situación. Sacaron sangre, comenzaron con líquidos intravenosos y administraron azul de Prusia como agente quelante para ayudar a eliminar el talio del sistema de Mia. Un oficial de policía tomó mi declaración mientras yo miraba a mi hija a través de la ventana de su habitación, con una vía intravenosa en su pequeño brazo, comprendiendo finalmente por qué había estado sufriendo. El envenenamiento por talio es increíblemente raro, explicó el médico de urgencias. Causa trastornos hemorrágicos, pérdida de cabello, síntomas neurológicos. Si no hubiera descubierto esto cuando lo hizo, el daño podría haber sido permanente, incluso fatal. Llamé a Clara desde el hospital. Contestó al tercer timbrazo, con irritación en su voz. Daniel, estoy en medio de la cena con... Mia está en el hospital. Tu madre la envenenó. El silencio que siguió fue absoluto. ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? La pulsera que tu madre le dio a Mia estaba contaminada con talio deliberadamente. La policía está involucrada. Necesitas venir al hospital infantil ahora mismo. Podía escuchar su respiración rápida y superficial. Eso es imposible. Mi madre nunca. Clara, nuestra hija ha estado sangrando durante 3 semanas porque ha estado usando una pulsera envenenada. Ven al hospital ahora. Llegó 40 minutos después, con la cara pálida y las manos temblorosas. Nos quedamos fuera de la habitación de Mia mientras el detective Morales explicaba la situación en términos clínicos que hacían que el horror fuera de alguna manera peor. El sulfato de talio se usaba una vez en veneno para ratas, dijo. Ha estado prohibido durante décadas, pero todavía está disponible a través de ciertos canales. La cantidad presente en la pulsera estaba calibrada para causar una exposición crónica en lugar de un envenenamiento agudo. Alguien quería que su hija sufriera a largo plazo. ¿Por qué haría esto mi madre? La voz de Clara se quebró. No tiene ningún sentido. Pero yo ya estaba pensando en el comportamiento de Diana en los últimos años. Su resentimiento por el divorcio. Sus constantes comentarios sobre cómo yo no era lo suficientemente bueno para Clara, que no proveía lo suficiente para Mia. Sus sugerencias hace 6 meses de que Clara debería demandar la custodia completa. Detective, creo que debería investigar las finanzas de Diana, dije lentamente. ¿Y si sacó alguna póliza de seguro sobre Mia recientemente? La cabeza de Clara se giró bruscamente hacia mí. ¿Crees que quería matar a Mia por dinero? Creo que necesitamos averiguarlo. La investigación avanzó rápidamente una vez que la policía obtuvo las órdenes judiciales. Lo que encontraron en la oficina de la casa de Diana fue tan condenatorio como perturbador. Registros de compra de sulfato de talio a un proveedor químico en línea. Correos electrónicos con un joyero sobre la modificación de una pulsera antigua, y lo más escalofriante, una póliza de seguro de vida sobre Mia por 10 millones de pesos, contratada 4 meses antes con Diana como beneficiaria. También había un diario. El detective Morales nos leyó extractos en una sala de conferencias privada, su voz era cuidadosamente neutral, pero las palabras en sí eran todo menos neutrales. Ella escribe sobre cómo usted destruyó la vida de su hija al ser inadecuado, dijo, mirándome. Como Clara merecía algo mejor.
Como Mía estaría mejor criada por su abuela si usted estuviera fuera del panorama por completo. Las entradas se vuelven cada vez más hostiles hacia usted durante el último año. ¿Pero por qué lastimar a Mía?, susurró Clara. Si odiaba a Daniel, ¿por qué lastimar a nuestra hija? Morales pasó a otra página. Parece haberse convencido a sí misma de que si Mía enfermaba gravemente, usted culparía a Daniel por su paranoia y reacción exagerada. Que eso demostraría su incapacidad como padre. Ella esperaba que Mía enfermara crónicamente, para que usted buscara la custodia completa, y para que ella tuviera acceso tanto a su nieta como eventualmente al pago del seguro si la enfermedad resultaba fatal. Ella escribe sobre corregir el error de su matrimonio. Sentí que iba a vomitar. Clara lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Se le acusa de intento de asesinato, poner en peligro a un menor, fraude de seguros y varios cargos más, continuó Morales. El fiscal espera que este sea un caso sólido. La evidencia es abrumadora. Diana fue arrestada en su casa en Las Lomas 3 días después. Mantuvo su inocencia al principio, afirmando que la pulsera debía haberse contaminado accidentalmente, que no tenía idea. Pero ante los registros de compra de productos químicos, el testimonio del joyero, sus propias entradas del diario y la póliza de seguro en la que había falsificado la firma de Clara, finalmente dejó de hablar y solicitó un abogado. El juicio fue misericordiosamente rápido. La evidencia era irrefutable. Las imágenes de seguridad mostraron a Diana comprando el talio. El joyero testificó sobre sus instrucciones específicas para tratar las superficies interiores de la pulsera. El análisis metalúrgico probó la contaminación deliberada. Su diario proporcionó el motivo. Fue condenada a 18 años en una prisión federal. Clara y yo asistimos a cada día del juicio. Nuestra hija estaba a salvo, recuperándose bien, su análisis de sangre finalmente se normalizó después de semanas de terapia de quelación, pero las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Debería haberlo visto, dijo Clara una noche mientras nos sentábamos en mi departamento revisando a Mía juntos después de que se hubiera dormido. Mi propia madre. Debería haberlo sabido. ¿Cómo podría saberlo?, pregunté. Se supone que los padres protegen a sus hijos, no los lastiman. Se supone que los abuelos aman a sus nietos, no los envenenan. Nada de esto tiene sentido. Ella te odiaba tanto. Odiaba la idea de que alguien a quien consideraba inferior a ella fuera el padre de su nieta. Pero Clara, ese odio fue su elección, su enfermedad, no algo que pudieras haber prevenido. Hemos estado criando juntos mejor desde el incidente. Asistiendo a terapia juntos, poniendo a Mía primero, tratando de ayudar a nuestra hija a procesar la traición de alguien que se suponía que debía amarla incondicionalmente. Mía comenzó a ver a un psicólogo infantil 2 veces por semana. A veces tenía pesadillas sobre el hospital, sobre la pulsera, sobre su abuela, pero era resiliente de la manera en que pueden serlo los niños, encontrando alegría nuevamente en las pequeñas cosas, confiando de nuevo con pasos cuidadosos. 6 meses después de la sentencia de Diana, estábamos de vuelta en el Parque Lincoln. Mía corrió hacia el mismo patio de juegos, la misma resbaladilla, los mismos columpios. Pero ella era diferente ahora, más saludable, ciertamente. Las hemorragias nasales habían desaparecido. Su energía regresó, pero había un cansancio en ella que no había estado allí antes, una lección aprendida demasiado joven sobre la complejidad de la naturaleza humana. Vi a don Gregorio en el mismo banco leyendo otro libro de bolsillo bajo el sol de primavera. Señor Chávez, dijo con una sonrisa suave. ¿Cómo está su hija? Va a estar bien, gracias a usted. Él negó con la cabeza. Simplemente noté algo inusual. Usted es quien actuó al respecto. Si no hubiera dicho nada, si simplemente se hubiera ocupado de sus propios asuntos como lo habría hecho la mayoría de la gente. No pude terminar la frase. 40 años estudiando las propiedades de los elementos te enseñan que algunas cosas son tóxicas en cualquier dosis, dijo don Gregorio en voz baja. Me alegro de haber confiado en mis instintos. Me senté a su lado. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué dijo algo? No nos conocía. Podría haberse alejado. Se quedó callado por un largo momento viendo jugar a Mía.
Tuve una nieta una vez. Murió cuando tenía 9 años. Leucemia. Pasé años estudiando química, trabajando con compuestos y elementos, tratando de entender el mundo en su nivel más fundamental, pero no pude salvarla. Cuando vi a su hija con esa pulsera, algo en mi entrenamiento reconoció un problema. Tal vez no pude salvar a mi propia nieta, pero al menos podía decir algo. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿no es así? Ver algo mal y elegir no mirar hacia otro lado. Gracias por no mirar hacia otro lado. Él asintió, volviendo a su libro. Me quedé en el banco un rato, viendo a Mia reír mientras jugaba con otros niños, el sol de la tarde volviendo su cabello dorado. Ahora no llevaba joyas, ni pulseras ni collares, solo un reloj sencillo que Clara y yo le habíamos regalado por su 9º cumpleaños, cuidadosamente probado y libre de cualquier contaminación. Esa noche, después de que Mia se durmiera en su habitación con la luz de noche encendida y su oso de peluche favorito, me senté en la mesa de mi cocina y escribí todo lo que había aprendido, no para un libro o un artículo, sino para Mia. Para cuando fuera mayor y pudiera entender la complejidad completa de lo que había sucedido. Las lecciones fueron duras, pero reales. Confía en tus instintos cuando algo se sienta mal con la salud de tu hijo. Sabía que algo no estaba bien, incluso cuando los médicos no podían encontrar la causa. La persistencia salvó la vida de Mia. No todo el peligro proviene de extraños. La persona que intentó dañar a mi hija fue su propia abuela, alguien en quien deberíamos haber podido confiar completamente. Enseñamos a los niños sobre el peligro de los extraños, pero rara vez los preparamos para la traición de alguien cercano. Documenta todo. La línea de tiempo que mantuve de los síntomas de Mia, los registros médicos, incluso mis notas del calendario sobre cuando apareció la pulsera, todo se convirtió en evidencia crucial. En situaciones que involucran la seguridad de los niños, la documentación puede ser la diferencia entre ser creído y ser descartado. No tengas miedo de cuestionar la autoridad, incluso la autoridad familiar. Diana había usado su posición como abuela, como miembro respetado de la comunidad, para ganar confianza y acceso. Clara y yo habíamos sido condicionados a deferir ante ella, a aceptar sus regalos y su participación sin rechistar. Esa deferencia casi le costó la vida a Mia. Escucha a los expertos, incluso a los inesperados. Don Gregorio no tenía ninguna obligación de hablar conmigo. Podría haberlo descartado como un extraño entrometido. En cambio, escuché. Y esa elección salvó a mi hija. La enfermedad mental y el resentimiento tóxico pueden esconderse detrás de fachadas respetables. Diana era un pilar de la sociedad de la Ciudad de México. Trabajaba como voluntaria en organizaciones benéficas, asistía a la iglesia, se presentaba como la abuela perfecta. Detrás de esa fachada había alguien capaz de envenenar metódicamente a una niña. Necesitamos estar alertas a las señales de advertencia, incluso, o especialmente, en personas que parecen irreprochables. Los niños son más resilientes de lo que pensamos, pero necesitan apoyo para procesar el trauma. La recuperación de Mia no fue solo física. La terapia, las conversaciones honestas apropiadas para su edad, la estabilidad que Clara y yo proporcionamos juntos, todo contribuyó a su curación. La coparentalidad significa dejar de lado las diferencias personales por el bienestar de su hijo. Clara y yo teníamos nuestros problemas. Nuestro divorcio había sido difícil, pero cuando Mia nos necesitó a ambos, encontramos una manera de trabajar juntos. Esa unidad la ayudó a sentirse segura de nuevo. A veces, lo más importante que puedes hacer es prestar atención. Don Gregorio notó una decoloración inusual en una pulsera que la mayoría de la gente no habría mirado 2 veces. Esa atención, esa voluntad de involucrarse en lugar de ignorar, inició la cadena de eventos que salvó a Mia. El sistema de justicia no siempre se mueve rápidamente, pero puede funcionar cuando la evidencia es clara. La condena de Diana no ocurrió de la noche a la mañana, pero la documentación, la evidencia científica y el testimonio se combinaron para hacerla responsable. La curación lleva tiempo, y eso está bien. 6 meses después, Mia todavía tenía pesadillas a veces. Clara todavía luchaba con la culpa. Yo todavía sentía rabia cuando pensaba en lo que Diana había hecho. Pero todos estábamos sanando. Paso a paso, día a día. Terminé de escribir y cerré mi cuaderno.
A través de la pared, podía escuchar la respiración suave de Mia, el sonido pacífico de una niña durmiendo a salvo. Sin hemorragias nasales esta noche, sin venenos filtrándose en su torrente sanguíneo, solo mi hija viva y recuperándose. Porque a veces la gente nota cosas y a veces los padres confían en sus instintos y a veces los extraños hablan en lugar de mirar hacia otro lado. La pulsera estaba en el depósito de pruebas de la policía, donde permanecería el tiempo necesario. Diana estaba en prisión, donde se quedaría por mucho tiempo. Y Mia estaba en casa, donde estaba segura, amada y sanando. 3 semanas después, Clara y yo nos reunimos con un terapeuta familiar que se especializaba en ayudar a los niños a procesar el trauma causado por adultos de confianza. El doctor Ramírez fue paciente y perspicaz, ayudando a Mia a entender que las acciones de su abuela no eran culpa suya, no eran por nada que Mia hubiera hecho o sido. Los niños a menudo internalizan la culpa, nos explicó el doctor Ramírez en privado. Mia puede preguntarse si fue una mala nieta, si hizo algo para merecer esto. Necesitamos reforzar consistentemente que esto se trató de las decisiones de Diana, no de nada que Mia hiciera mal. Fue un camino largo. Hubo contratiempos y días difíciles. Hubo la tarde en que Mia vio a una anciana en el supermercado que se parecía a Diana y tuvo un ataque de pánico. Hubo la noche en que me preguntó, con lágrimas corriendo, si estaba seguro de que la pulsera realmente se había ido, que realmente no podía lastimarla más. Pero también hubo días buenos. Días en los que Mia reía libremente y jugaba sin mirar por encima del hombro. Días en los que hablaba de su futuro sin la sombra del trauma oscureciendo sus palabras. Días en los que era solo una niña otra vez, preocupada por la tarea de matemáticas y la política del patio de recreo y si podíamos tener un perro. «Papá», preguntó una noche mientras la arropaba en la cama. «Sí, cariño». «Ese hombre en el parque, el que te contó sobre la pulsera. ¿Podemos encontrarlo de nuevo?» «Quiero decirle gracias». Volvimos al Parque Lincoln todos los jueves por la tarde durante 2 meses antes de ver a don Gregorio de nuevo. Cuando lo hicimos, Mia corrió hacia él antes de que pudiera detenerla. «Disculpe, señor. Mi papá dice que usted es la razón por la que ya no estoy enferma». Don Gregorio pareció sorprendido, su libro cayó a su regazo. «Oh, bueno, me alegro de que te sientas mejor, jovencita». «Le hice esto», dijo Mia, sacando un papel doblado del bolsillo de su chamarra. Era un dibujo con crayones de un hombre en un banco, una niña en un patio de juegos y, entre ellos, una burbuja de diálogo con las palabras, «Gracias por darte cuenta». Los ojos de don Gregorio se empañaron mientras tomaba el dibujo con manos suaves. «Esto es hermoso». «Gracias, Mia». «¿Cómo sabías mi nombre?» Sonrió. «Tu padre lo mencionó cuando hablamos». «Eres muy valiente, ¿lo sabes?» «No me sentí valiente. Me sentí asustada». Ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo que hay que hacer incluso cuando estás asustado. Pasaste por algo muy difícil y todavía estás aquí, todavía sonriendo, todavía haciendo arte para viejos químicos gruñones. Eso es valentía. Mia le sonrió radiante, luego corrió de regreso al área de juegos. Su misión cumplida. Es extraordinaria, dijo don Gregorio. Lo es. Gracias a usted. Gracias a todos los que prestaron atención cuando importaba, incluyéndolo a usted. Me senté a su lado una última vez. Sigo pensando en lo que dijo antes, sobre su nieta, sobre cómo no pudo salvarla, pero pudo decir algo sobre Mia. ¿Cree que le hubiera gustado saber que ayudó a salvar a otro niño? Don Gregorio sonrió, triste pero genuino. Creo que Emma habría insistido en que hablara. Era bastante mandona. Mi nieta tenía opiniones firmes sobre el bien y el mal, incluso a los 9 años. Así que, sí, creo que lo habría aprobado. Siento que la haya perdido. Yo también. Todos los días. Pero he aprendido que la pérdida no significa el fin del propósito. Emma me enseñó que la amabilidad importa, que prestar atención importa, que todos somos responsables los unos de los otros en pequeñas formas. Trato de honrarla viviendo esas lecciones. Nos sentamos en un cómodo silencio, viendo jugar a Mia. 2 hombres conectados por un momento de observación que lo había cambiado todo.
Un año después de la sentencia de Diana, la última prueba de que la acción de Mia resultó completamente limpia. No quedaba rastro de talio en su sistema. Su cabello, que se había adelgazado durante el envenenamiento, estaba grueso y saludable nuevamente. Su energía era ilimitada. Había entrado en el cuadro de honor en la escuela y se unió al equipo de fútbol. Estaba, en todos los sentidos, prosperando. Clara y yo celebramos con su cena favorita y un pastel que decía, un año más fuerte. Mia sopló las velas y pidió un deseo que no compartió. Pero la sonrisa en su rostro me dijo que era uno bueno. Mamá, papá, dijo mientras limpiábamos. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto, cariño, dijo Clara. He estado pensando en lo que pasó con la abuela Diana, y creo que tal vez algo bueno puede salir de ello. Miré a Clara, curioso y preocupado. ¿Qué quieres decir? Aprendimos algo importante, ¿verdad? Que a veces las personas que se supone que te aman pueden lastimarte en su lugar. Y que está bien cuestionar las cosas incluso si los adultos te dicen que no lo hagas. Y que los extraños pueden ser héroes si prestan atención. Eso es cierto, dije con cuidado. Así que tal vez podría hablar con otros niños al respecto, como en la escuela o algo así, para que sepan que está bien decirle a la gente si algo se siente mal, incluso si es la familia quien los hace sentir así. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Pero eran lágrimas de orgullo. Oh, cariño, esa es una idea hermosa. El doctor Ramírez dice que convertir nuestro dolor en un propósito puede ayudar a sanarlo, continuó Mia. Y estoy cansada de estar asustada todo el tiempo. Quiero ser valiente como ese hombre. Don Gregorio dijo, el tipo de valiente que ayuda a la gente. 3 meses después, Mia y yo visitamos su escuela para hablar con su clase sobre cómo reconocer situaciones inseguras, incluso de adultos de confianza. El consejero escolar me dio, manteniéndolo apropiado para la edad, centrándose en el empoderamiento en lugar del miedo. Mia contó su historia con notable compostura. Habló sobre cómo se había sentido cuando estaba enferma, lo confundida que había estado, cómo los adultos en su vida habían trabajado juntos para ayudarla. Habló sobre don Gregorio notando algo mal y hablando. Habló sobre cómo siempre está bien cuestionar las cosas que no se sienten bien. Incluso si es alguien a quien amas, dijo claramente, incluso si se enojan contigo por preguntar. Tu seguridad es más importante que ser educado. Después de la presentación, 3 niños se quedaron atrás para hablar con el consejero en privado. Uno sobre un tío cuyos abrazos se sentían mal. Uno sobre una niñera que decía cosas que los asustaban pero les decía que no se lo dijeran a sus padres. Uno sobre un vecino que les daba regalos y decía que era su secreto. 3 niños encontraron el coraje para hablar porque mi hija eligió convertir su trauma en defensa. El consejero me llamó esa noche. Quiero que sepa que lo que Mia hizo hoy puede haber salvado a esos niños de situaciones de abuso en escalada. Su valentía les dio permiso para hablar. Le dije a Mia lo que había dicho el consejero. Ella lloró, pero eran lágrimas buenas. ¿Ves?, dijo, algo bueno salió de eso. 2 años después, estábamos de vuelta en el consultorio de la doctora Paredes para un chequeo de rutina. Mia tenía 10 años ahora, sana y fuerte sin efectos físicos persistentes del envenenamiento por talio. Su análisis de sangre es perfecto, dijo la doctora Paredes, revisando los resultados. Honestamente, si no tuviera los archivos de hace 2 años, nunca sabría que pasó por algo tan serio. Los niños son resilients, dije, viendo a Mia colorear un dibujo en la esquina. Lo son, pero necesitan adultos que les crean y aboguen por ellos. ¿La doctora? Paredes me miró seriamente. Usted salvó la vida de su hija confiando en sus instintos. Cuando toda la evidencia médica decía que nada estaba mal, esa persistencia importó. Un extraño en un parque salvó la vida de mi hija prestando atención a los detalles y hablando, ¿corregí? Yo solo escuché. A veces eso es lo más difícil y lo más importante que podemos hacer. Escuchar. Prestar atención. Actuar cuando algo se siente mal. Mia terminó su dibujo y lo trajo. Mostraba a nuestra familia, ahora incluyendo a la nueva pareja de Clara, Marcos,
quien había sido paciente y amable mientras Mia aprendía a confiar de nuevo. En la imagen, todos nos tomábamos de la mano, sonriendo, seguros. ¿Podemos ir por helado después de esto?, preguntó Mia. Absolutamente, dije. Mientras salíamos de la clínica, Mia deslizó su mano en la mía. Papá, me alegro de que no te rindieras cuando los médicos no podían encontrar que estaba mal. Me alegro de que estés bien, cariño. Eso es todo lo que importa. Y me alegro de que me enseñaras que está bien cuestionar las cosas, incluso a la familia. Especialmente a la familia. Siempre confía en tus instintos, Mia. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tienes permiso para hablar, para hacer preguntas, para exigir seguridad. Eso no es ser grosero o irrespetuoso. Eso es ser inteligente. Ella asintió seriamente, luego se iluminó. ¿Podemos volver al Parque Lincoln este fin de semana? Quiero ver si don Gregorio está allí. Le hice un nuevo dibujo. Fuimos ese fin de semana. Don Gregorio no estaba allí, pero dejamos el dibujo metido en una funda de plástico debajo de una roca en su banco habitual con una nota que decía, gracias por prestar atención. Eres mi héroe, Mia. La semana siguiente, el dibujo ya no estaba. En su lugar había un trébol de 4 hojas prensado en un pequeño marco con una nota en letra cuidadosa, para la buena suerte y para recordar que darse cuenta importa. Sigue siendo valiente. Gregorio. Mia colgó el trébol enmarcado en su habitación justo al lado del certificado que había recibido de su escuela por su presentación de seguridad. Eran símbolos de supervivencia, de coraje, de la conexión entre una niña que sufrió y el extraño que eligió no mirar hacia otro lado. Cada noche, cuando arropaba a Mia en la cama, miraba esos recordatorios de lo cerca que habíamos estado de perderla. Y cada noche estaba agradecido por abuelas que no eran abuelas en absoluto. Por extraños que se convirtieron en héroes. Por mi propia y obstinada negativa a aceptar que nada estaba mal cuando todo se sentía mal. La pulsera se quedó en el depósito de pruebas. Diana se quedó en prisión. Y mi hija se quedó viva, aprendiendo a transformar el trauma en propósito, el miedo en coraje, y la casi tragedia en una lección sobre el poder de prestar atención. Porque a veces la diferencia entre un niño viviendo y muriendo es alguien notando una ligera decoloración verde en una pieza de joyería. A veces es un padre que confía en sus instintos sobre los resultados de las pruebas. A veces es una madre que elige creer la verdad imposible sobre la mentira reconfortante. Y a veces es una niña de 10 años que decide que su sufrimiento puede tener significado si ayuda a otros niños a encontrar el coraje para hablar, para cuestionar, para exigir seguridad incluso de aquellos que se supone que deben proporcionarla incondicionalmente. Esa es la historia que le contaré cuando sea mayor. Cuando me pregunte qué aprendí de la peor experiencia de mi vida. Aprendí que el amor a veces parece paranoia hasta que se demuestra que es correcto. Que los extraños pueden mostrar más cuidado que la familia. Que la persistencia frente al rechazo puede salvar una vida. Que los niños son a la vez más frágiles y más resilientes de lo que les damos crédito. Y lo más importante, aprendí que todos somos responsables los unos de los otros en pequeñas formas. Un químico notando contaminación. Un padre exigiendo respuestas. Una madre aceptando verdades duras. Una niña eligiendo el coraje sobre el silencio. Todos somos don Gregorio en ese banco, enfrentados a la elección de hablar o alejarnos. La medida de nuestra humanidad está en qué elección tomamos cuando nadie nos culparía por permanecer en silencio. Mi hija está viva porque alguien eligió hablar. Espero que, cuando nos enfrentemos a opciones similares, todos encontremos el coraje para hacer lo mismo.